¿Qué tal, chicos del CIO? Hoy es 14 de noviembre en su materia de investigación educativa en la segunda sesión ya. Pongan mucha atención y por favor tomen todas las anotaciones pertinentes. Recuerden que estos documentos nos ayudan para nuestra formación docente y en nuestra aplicación obviamente de cualquier producto de investigación a futuro. Vamos a ver cuáles son los pasos para realizar una investigación educativa. Ojo, esto es cuestión de autores, así es que hay que anotar y tal como están. La investigación educativa, como cualquier proceso, viene marcada por unas pautas, fases o etapas. Si bien estas difieren al hablar de una metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, como lo hacen ver Rodríguez Gil y García en 1999 en su libro. Desde la tradición empírico-analítica y en cualquiera de sus enfoques y tipos de investigación, ya sea descriptiva, correlacional o experimental, no experimental, cuasi experimental o experimental, el investigador seguirá las pautas que se van a estar detallando a continuación. Y esto lo estamos tomando de los autores Arnaldo del Rincón y La Torre en 1992, Colasio Buendía de 1992, Fox en 1981, Kerlinger en el 85 y Van Dalen y Meyer en el 81. Estos son los pasos. El planteamiento del problema a estudiar. Revisión literaria. Es la búsqueda de información sobre el problema, extrayendo un modelo explicativo o teoría. Establecimiento de hipótesis sobre las relaciones que se esperan encontrar entre las variables a estudiar. Diseño de investigación. Recogida de datos. Análisis de datos y contraste de hipótesis. Elaboración de conclusiones. Por otra parte, aunque se asume que la investigación cualitativa se refiere a una metodología de estudio humanista e interpretativa que permite la flexibilidad y apertura a lo largo de todo el proceso, se sigue un esquema central o columna vertebral, unas fases y etapas que se encuentran estrechamente interrelacionadas de modo tal que los límites entre unas y otras pueden llegar a confundirse e incluso desvanecerse, según Rodríguez Gil y García en el 99. Y aquí tenemos más o menos cómo vamos a hacer ese tipo de recogidas. Obviamente la situación preparatoria, la reflexiva y el diseño y el proyecto de investigación, el acceso al campo y obviamente ver qué tanto podemos recoger los datos. En el trabajo de campo vamos a ver los datos acumulados, la reducción de datos, disposición y transformación de datos y la obtención de resultados y verificación de conclusiones. De ahí salen resultados y nos vamos a la elaboración de un informe e informe de investigación. El proceso da comienzo con la fase preparatoria, como lo dijimos, donde se dará la etapa reflexiva y de diseño. La primera de ellas hace referencia al momento en que el investigador, bajo su formación investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los hechos educativos, bajo su ideología, lleva a cabo el planteamiento del problema o tópico de interés, concluyendo con el establecimiento del marco teórico conceptual desde el que parte la investigación. La segunda etapa o de diseño corresponde con el momento en que el investigador toma decisiones en lo relativo a las actuaciones a seguir durante las siguientes fases. De esta forma, el diseño podría tomar forma de documento escrito donde tuvieran cabida, entre otros casos, el marco teórico, cuestiones de investigación, que nosotros le conocemos como preguntas de investigación. Objeto de estudio, método de investigación, triangulación, técnicas e instrumentos de recogida de datos, análisis de datos, procedimientos de consentimiento y aprobación. Entrando en la fase de trabajo de campo, esta hace referencia al momento en que el investigador ha de tomar decisiones en relación al acceso al campo, a la recogida productiva de datos y al abandono de este. La primera etapa o de acceso al campo supone el periodo en que el investigador accede progresivamente a la información necesaria para su estudio, mientras que en la segunda, la recogida productiva de datos se da a la luz, el orden y la comprensión de todo cuanto va aconteciendo. Es la etapa donde más decisiones, modificaciones, cambios, alteraciones o rediseños de trabajo se produce. Para la fase analítica o tercera fase, se consideran como tareas prioritarias la reducción de datos, la disposición y transformación de estos, así como la obtención y verificación de conclusiones. Aquí podemos ver las operaciones, las tareas, actividades de reducción de datos, disposición y transformación de datos y la obtención y verificación de conclusiones. Cada una lleva su proceso y cada uno va teniendo una pauta en sí para poder generar todas las operaciones. En un primer punto, la tarea de reducción de datos consistirá en la simplificación, el resumen, la selección de la información para hacerla abarcable y manejable, como lo dice Rodríguez Gil y García en el 99 en la página 205.
En esta tarea se considerarán actividades como la separación de unidades, atendiendo esta como la segmentación en elementos singulares y significativos a través de la consideración de criterios temáticos. Lo más frecuente en investigaciones de este tipo y que se ajustan a los tópicos de interés que aquí se pretenden indagar. La identificación y clasificación de unidades o codificación, categorización, corresponde con otra de las actividades a considerar la reducción de datos y quizás la más conocida. En esta se procede a la clasificación conceptual de las unidades que son cubiertas por un mismo tópico, así como la asignación de a cada unidad de un indicativo, código, propio de la categoría en la que se considera incluida. De esta forma, la asociación de cada unidad a una determinada categoría. También corresponde a la tarea de reducción de datos la actividad de síntesis y agrupamiento, por la que se sintetiza en una metacategoría la información contenida en varias categorías que tienen algo en común, o se definen metacódigos que agrupan a un conjunto de códigos. En resumen, se asumen como tareas en este primer momento la puntualización de códigos descriptivos, unidades, de categorías y de códigos analíticos. En un segundo punto, la disposición y transformación de datos corresponde a la tarea de organización de la información y la presentación de manera ordenada, abarcable y operativa de cara a la resolución de las cuestiones de investigación. Considerándose la transformación de datos al hacer un cambio en el lenguaje utilizado, son números los procedimientos posibles a usar. Si bien destacan los gráficos, diagramas, matrices, sistema de redes, entre otros. Todo ello permitirá advertir a las relaciones y el contraste entre los diferentes datos, que junto a la comparación con los resultados de otros escenarios, casos, situaciones, entre otras cosas similares, llevará a la obtención y verificación de conclusiones. El proceso de investigación educativa termina con la presentación y difusión de los resultados, que es la fase informativa, a través del informe de investigación, pudiéndose considerar dos enfoques para el mismo, como si fuera el lector quien estuviera resolviendo el problema de investigación o a modo de resumen de los principales hallazgos y con la presentación de los resultados que apoyan las conclusiones. Muy bien, entonces vemos una ruta muy clara. Ahorita voy a mover mi pantalla para que puedan ver lo que está atrás de esto. Selección de un tema, identificación de un problema, revisión de la literatura, selección de la muestra, formulación de hipótesis, selección del diseño y método de investigación, obtención de la información y el análisis de datos, interpretación de resultados y conclusiones y redacción del informe final. Muy bien. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a investigar cómo se aplican los métodos educativos en la educación a distancia, en qué consiste una enseñanza híbrida, qué beneficios se obtiene en la aplicación de educación a distancia, ¿qué detiene el avance conceptual en educación a distancia? ¿Cómo se mejoraría la educación a distancia? Desarrolla estas respuestas en forma reflexiva y en forma de prosa, es decir, escrito, sin poner la pregunta, más bien explicándome todo esto. El escrito debe de ser de una extensión de una cuartilla con una portada, además de anexar obviamente todos estos apuntes. Ustedes pueden, confío en ustedes.